bienvenida a la segunda jornada del tercer Congreso Nacional Virtual Contable, Tributario y Financiero a todos los participantes de las distintas universidades en coordinación con la Casa de Estudios como la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Las conferencias que se desarrollarán en el transcurso de esta jornada de esta tarde serán las siguientes: elaboración de los estados financieros con suspensión, ajuste a la inflación y tenencia, que serán de las horas 15:00 a la hora 16:30. Luego estaremos presentando operaciones de comercio que serán de las horas 16:30 a las 18:00. Y para finalizar tendríamos oficial de crédito banca persona, que sería de 19:00 a las 20:30. Un saludo a la distancia, también darle la bienvenida a nuestro representante magíster auditor Ángel Quisbet Blanco, destacado profesional en el área gestión empresarial financiera, tributaria y vía. Daremos inicio a la tercera ponencia a desarrollar, que sería elaboración a los estados financieros con suspensión al ajuste a la tenencia de bienes. Adelante, le damos la palabra, querido magíster. Gracias, Natalia. A todas las universidades, ¿no? Las universidades públicas que están en este tercer Congreso Virtual Nacional. Es muy gratificante y más que todo poner en contexto a todos, ¿no? Y es necesario hacer una retrospectiva que ha pasado, un poco ponernos en contexto y rápidamente después vamos a entrar cómo sería actualmente todos estos temas, ¿no? Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla. Ya. Ya. A ver. Estamos ahora. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos que ponerles en contexto primero sobre el tema, porque es necesario hacer algunas aclaraciones antes de por qué se ha suspendido y todos estos temas, ¿no? Y lo vamos a hacer rápidamente, no necesitamos darle mucha vuelta a esto. Como las normas contables, las 14 normas contables nacionales que tenemos, que se los llama las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿no? Han sido emitidas desde los años 80 por el CETAC, que así se lo conocía al Consejo Técnico, y dependíamos del Colegio de Economistas. Desde el año 93, que fue creado de auditores y contadores públicos de Bolivia, el año 1994 se conforma este equipo del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, y ya, pero perteneciente al Colegio de Auditores. Entonces, muchas de esas decisiones antiguas, porque así se los llamaba, no se les llamaban normas de contabilidad, sino decisiones, se tienen normas contables, y a eso se va aumentando paulatinamente las 14 normas, ¿ya? Entonces, había un problema al contable 3, ¿no? Porque teníamos los estados financieros a moneda constante hasta el año 2007. Tenían unas normas que estaban indexadas hacia el tipo de cambio del dólar, muy americanizados nosotros, ¿no? Todo, ¿no? Pagabas tu alquiler en dólares, pagabas tus pensiones en dólares, cualquier equipo de computación que querías comprar era en dolarizado, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el año 2005 entra Evo Morales y lo primero que hace el siguiente año, 2006 y 2007,
bolivianizar nuestra, y empezamos a utilizar la moneda boliviana, ¿no? ¿Ya? Entonces, el 2007 es un hito muy importante. Como el tipo de cambio del dólar estaba en 8,5 más o menos en ese cambio, había subido hasta esa época, hasta el 2007. Desde ahí para adelante estaba bajando el dólar. Bajó hasta ahora lo que tenemos, ¿no? Hasta 6,96. Ese mismo año ha pasado eso, que se ha bajado hasta 6,96. Entonces, nosotros ya teníamos el dólar paralizado, ¿no? Congelado a 6,96. Y hasta ahora seguimos con ese mismo tipo de cambio del dólar. Esto ha hecho que el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad un poco a las empresas para que puedan exponer adecuadamente los estados financieros. No se entremezcle conceptos y términos, ¿no? Se hablaba de diferencia de cambio y se hablaba de dólar. Se hablaba de mantenimiento de valor y se hablaba de dólar. Y se hablaba de ajuste por inflación y diferencia de bienes con dólares. Entonces todo se actualizaba. No sabíamos si estábamos actualizando papas, chuños, tomates o, o cualquier otro producto diferente, pero con lo mismo. Entonces, no sería estandarizado, no sería adecuado adecuadamente. Lo que se ha hecho en este año 2007 es justamente el Consejo Técnico empieza a discriminar. El 21, que habla de diferencias de cambio y mantenimiento de valor, eh, lo adaptan y lo adecuan a la norma contable 6. Y la norma contable 3 igual lo adaptan de lo que es la NIC 29 dice, en épocas hiperinflacionarias se debería utilizar esa exposición, ¿no? Lo que pasaba era que el se había sorprendido muy fuertemente la bajada de 8,5 a 6,96 del dólar es fuerte, ¿no? Entonces, por eso cambiaron rápidamente y dijeron, lo haremos por IPC. Y como que un equivalente al IPC era pues, el IPC, ¿no? La URD, entonces empezamos a utilizar en el Banco Central una fórmula que el IPC le convierte en días, ¿no? ¿Ya? Entonces utilizamos la URD para hacer estas actualizaciones. Si ustedes revisan la norma contable 3, menciona claramente que esa inflación tendría que superar en Bolivia el 12% para que nosotros volviéramos a hacer actualización. Hasta el año 2020 hemos aceptado que el gobierno, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Autoridad de Empresas, lleven por ese camino de seguir actualizando, aunque no era lo correcto, porque la inflación desde el 2010 en adelante no subía más del 6%. Entonces, no era necesario hacer la actualización de los estados financieros, ¿no? A moneda constante. Quiero que entiendan esta figura, ¿no? En nuestros estados financieros, si nosotros ahora estamos manejando la suspensión de la ITV, el ajuste por inflación y en bienes, la norma contable 3 está ahí. Cuando lo vamos a utilizar, ¿ya? Es posible que algunas partes de esa norma sigamos utilizando el tema de valores cocientes, netos realizables, estos conceptos que muchos no lo están aprovechando aquí en Bolivia, no lo están desarrollando. Nos hemos concentrado mucho más de las UFDs. Ese es otro tema también que la norma contable 3 no dice solamente que con eso podemos hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la norma contable 11 y tenemos la norma contable 1 que se va a mostrar que tranquilamente nosotros podemos exponer los estados financieros con suspensión de la ITV, que quiere decir a valores históricos, ¿no? ¿Ya? Entonces,
Sí vamos a aplicar la norma contable 6, sí, porque tenemos que seguir haciendo diferencia, porque las empresas trabajan con dos, tres monedas de diferentes países, ¿no? Y estas diferencias, variaciones que hay entre compra y venta, hace que salga la diferencia de cambio. En el tema de mantenimiento de valor, son contratos, acuerdos, instrumentos financieros que se han firmado en otras monedas extranjeras, ¿no? Hasta puede ser en USDs, ¿no? Que igual vamos a decir, pero no es la norma contable 3, sino es la norma contable 6. Entonces, vamos a seguir haciendo mantenimiento de valor si mi balance sigue esa cuenta, ¿no? Es corriente, mejor dicho, es corriente y aparte de ese corriente es un rubro monetario. Eso conlleva de que yo lo trate, le haga un tratamiento bajo la norma contable 6, mantenimiento de valor y diferencias de cambio. Eso tengo que seguir haciendo en mi contabilidad, eso no cambia. Solamente estoy suspendiendo la norma contable 3, ¿no? Ya. Entonces, vamos a seguir viendo. Como verán ustedes, desde el año 2008 que habíamos hecho habíamos modificado la norma contable 3, las actualizaciones con URBs. El 2020 lo hemos suspendido solo porque duró unos días, yo puedo decir, más o menos desde el 10 de diciembre, desde el 8 de diciembre hasta fines de diciembre del 2020 han durado esto, ¿no? Y esto ha hecho de que el Consejo Técnico se pronuncie y diga, si está bajando, tenemos que suspender. ¿Por qué? Porque la norma contable 3 no habla sí habla de hiperinflacionarias, es decir, cuando la inflación sube, pero la deflación no habla. Entonces, ¿qué dice la norma? Tienes que suspender y hacer valores históricos. Entonces, el Consejo Técnico ha interpretado esto y mediante una resolución, la resolución que les voy a mostrar en esa fecha del 10 de diciembre, del 11 de diciembre, que empieza a suspender. Bueno, es del 10 de diciembre que empieza a suspender desde el 11 de diciembre el ajuste por inflación y diferencia de ventas, ¿no? Del año 2020. Aprovechan esto, van a volver a aplicar a menos que en Bolivia haya una inflación que supere el 12%. Eso tengo que decir. La gente, los profesionales, los estudiantes, los docentes se habían acostumbrado a enseñar con actualización todos los rubros no monetarios, con mantenimiento de valor, mejor dicho, con mantenimiento de valor los rubros monetarios y con ajuste por inflación y tenencia de bienes o resultados por exposición a la inflación, los rubros no monetarios. Entonces, cuando se susó y el Servicio de Impuestos Nacionales te dice, nosotros no vamos a suspender nada, se sigue haciendo la actualización, seguimos aplicando las siguientes normas que les voy a mostrar, el Decreto Supremo 21060, el Decreto Supremo 24051, seguimos aplicando, dicen, ¿no? Y de acuerdo a los decretados para el año 2007, para el 2008, de la norma contable 3 y 6. Seguimos. Entonces, ahí hay una controversia, ¿no? Por un lado, para propósitos tributarios, voy a tener que hacer el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Para propósitos generales, yo voy a tener que hacer el ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Entonces, ese es el problema. El año pasado, los han tenido una frustración y yo creo que las empresas públicas y el sector público también este año, porque el 2020 y 2021 ha, ha emitido un comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas donde dice de que también la actualización, ¿no? Han tenido que aplicar también a ellos, ¿no? Entonces, estos aspectos han hecho que los contadores, plans y todos,
tengan una duda de cómo deberían hacer todas estas operaciones, ¿no? Entonces, veamos ahora toda esta historia cómo se refleja en documentos. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Ya? Todavía no estoy cambiando, es decir, ahí, ¿no? Entonces nosotros, estas normas internacionales, las NIC y las NIF, ¿no? Del IFAC, que tiene muchas fundaciones que se los manejan, ¿no? A veces también las NIC que ya están en proceso de desaparición poco a poco, estamos cambiando por las NIC. Nosotros en Bolivia, porque hay una resolución del año 2000, de 1994 que lo aprueba, que en ausencia de algo tenemos que acudir a estas normas internacionales. Y además nosotros lo adoptamos las NIF desde el año 2010 con una resolución de CETANAC también, pero y aún así con propósitos tributarios se niegan a que podamos hablar. Bueno, estamos en un año de distributación, ¿no? Distributación, así lo llaman ellos, ¿no? ¿Qué quiere? Que tenemos que enseñar a los contadores públicos, a los auditores, vamos a enseñar que la contabilidad no es con el propósito tributario, de que sí va a salir, tiene que salir ciertas informaciones para ese propósito, pero nuestro más importante desafío como contadores y como en este proceso de hacer la contabilidad, ¿no? Con propósitos generales, es que volvamos a nuestro camino y retomemos que el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad es el que nosotros debemos hacer caso y lo demás, las normas legales y todo lo demás en temas tributarios y en otros temas que pueda haber, lo vamos acomodando. La contabilidad nosotros tenemos que dominarla y, tener la capacidad de verlos, ¿no? ¿Ya? Y esto se hace en todo el mundo. Es tremendo en los otros países todavía. Imagínense que ellos hacen estados financieros generales en base a las NIF. ¿Y cómo hacen en base a las NIF? Imagínense cuando tienen que hacer el tributo, tienen que hacer una conciliación de los aspectos que pueden hacer y determinan lo que ellos le llaman la NIF 12, y determinan el tributo para la renta, ¿no? Nosotros tenemos el IVA, el impuesto sobre las actividades de empresas. Entonces el propósito es eso. ¿Por qué? Porque este saca en base al estado de resultados de la empresa. Y este estado de resultados, nosotros tenemos que devolver sus bases imponibles y sus gastos no deducibles, no deducibles, imponibles, no imponibles, para determinar el impuesto a los actividades. Entonces, ahí está la solución, ¿no? Entonces, vamos viendo. Aparte de esto, nosotros tenemos las FASP. Estas FASP son las no organas. Algo les quiero comentar. El decreto 21060 y el decreto 24050, estos dos decretos que nos interesan mucho a los contadores, es más, nosotros tenemos que vivir con esas dos normas que son completamente tributarios, siempre en base a las normas FASP de Estados Unidos. ¿De lo que quiere decir? Yo creo que vamos a tener que, si este gobierno estaba pensando que teníamos que alejarnos de los norteamericanos, no ha pasado esto porque estos decretos siguen vigentes, ¿no? Entonces, y estos decretos, imagínense que las FASP, cuando el tema del revuelo del 2002, del 2000 al 2002, quiebres de la Enron, Parmalat y otros, Xerox y otras empresas,
Y hemos entrado en convergencia de las NIC y las normas americanas. Y lo que se ha hecho es que las normas americanas se pongan ante las normas internacionales de contabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hablemos el mismo lenguaje. Los señores que han venido a hacer temas tributarios en Bolivia, el 2160, ¿no? Con Víctor Paz Tensoro, y el 2491 con Víctor Paz Tensoro también, en el año 1987, se ha hecho bajo esta norma americana. Eso quiere decir que estamos viviendo las MIC, ¿no? Entonces, no sé por dónde se alarman la gente y dicen, no, las MIC aprender, mentira, ahí está todo. Solo que hay un problemita. Los conceptos son antiguos y las NIF tienen nuevos conceptos que hay que familiarizarse. Y la forma de apropiar, en algunos sí, en algunos no. Pero seguimos hablando de que cada empresa es un mundo y cada empresa tiene su forma de hacer su contabilidad. Y no son el mismo modelo, no son estándar, no es una mecanización, sino la contabilidad sirve para qué? Para hacer ciencia. La contabilidad sirve para que nosotros podamos investigar, asesorar, es para tomar decisiones. Entonces tenemos que ayudar a las estrategias del negocio. Entonces, estos temas no lo estamos viendo. Aquí en Bolivia, el 85% contadores y auditores se han mecanizado para pagar tributos, lastimosamente. Y nos hemos olvidado de nuestra profesión, que nosotros debíamos ser los mejores asesores financieros, como en los otros países, los contadores públicos. ¿Ya? En el marco normativo, bueno, ahí les hablo de las IFRS, tenemos de la 1 a la 10, las normas las MICs, la vía de la 1 al 41, actualmente solo están vigentes 26 de esas normas. De las acciones de las MIF, tenemos de la 1 a la 21, ¿no? Y siguen, este año todavía van a salir otros. Tenemos las interpretaciones de las NICs, que serían las SICs, ¿no? Y de esas se encuentran vigentes solamente esas, miren, 7, 15, 25, 27, 29, 31 y 32. ¿Quién las lee? ¿No? Por lo menos entre todas estas normas, y les puedo asegurar 8.000 páginas, ¿no? Quiero que entiendan algo. Las normas, señores, las no son, es como la Biblia. Toda la Biblia no vas a aprender. Y uno maneja la Biblia de necesidades y su conducta ante la sociedad y ante Dios y ante personas, tu familia, ¿no? Y de acuerdo a eso va interpretando la Biblia. Bueno, déjenme decir que las NIF para el contador es lo propio. No lo voy a leer de memoria todo, solamente tengo que saber de qué trata cada capítulo, cada título, cada tema, y cuáles de estas normas me pueden servir para el tipo de negocio, para asesorar, para recomendar y el entrenarse, señores. Yo les recomiendo, hay que tener socio internacional. Antes, hablar de eso era un tabú, era como que solamente los que tenían plata podían actualizarse y ellos eran los famosos y ellos podían hacer todo. Hoy en la actualidad, señores, no. Ahora ustedes tienen las redes sociales, en YouTube, tienen Facebook, tienen grupos de WhatsApp donde se pueden actualizar al respecto, tener al día todas las normas y poderlas dar y discutir, ¿no? Entonces, esto hace de que haya cambiado la forma de educar. Ha cambiado, ya no es la misma, ya no es un tabú, ya no es algo que se manejaba solo como un secreto entre unos cuantos. Hoy en la actualidad yo tengo amigos en todo el mundo con los que puedo discutir sobre un tema, y si no lo sé les pregunto y ellos me preguntan y así, cada quien en su especialidad.
nos vamos ayudando y cada vez vamos creciendo y desarrollándonos técnicamente y acabamos en este tema, ¿no? Entonces, yo les invito a que hagan lo mismo también ustedes, ¿no? Entonces, los estándares internacionales de contabilidad son las NIC, SIC, NIF y las interpretaciones de las NIF, las siglas en inglés IAS, SIC, IFRS, IFIC, ¿no? El emisor, esta fundación que es la IASC y la SIC, bueno, ya están, ya, ya no están, ¿no? Ya están desapareciendo estos, y los que sí están vigentes son estas dos de abajo y la IFIC, ¿no? ¿Quién las puede modificar o eliminar? Ahora, todas, la fundación IASC es la que lo maneja. Y ellos poco a poco, paulatinamente, la NIC y la SIC lo van a ir haciendo, eliminando y haciendo aparecer nuevas NIC y interpretando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Se expiden en el futuro, ¿no? Se van a, ¿no? ¿Quiénes son los que dicen sí y los que dicen no? Ya estamos fuera, ¿no? Ya se van a ir. Esto es lo que les hablaba resumida, ahora estamos entrando al detalle. No, estas son nuestras 14 normas. Nosotros tenemos que elaborar los estados financieros bajo estas 14 normas, pero cuando sepamos en qué momento las vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren que la norma contable 3, vamos a hacer esto, ¿no? Esta norma contable 3, ¿ya? Que habla de los estados financieros de la moneda constante, ajuste por inflación, tendencia o resultados por exposición a la inflación. Hay distinción de términos, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hablaremos de ITV nada más, porque así lo pone en Bolivia, ¿no? Estados financieros a moneda constante. ¿Eso qué quiere decir? Actualizar las UFBs, que dice esta norma, que, bueno, IPC, pero nosotros lo hacemos en base a las UFBs. Hoy queda suspendido eso y fuera. Es decir, que esta norma contable 3 no lo voy a aplicar en tema de ajuste por inflación. Entonces, ¿dónde voy a aplicar? Bueno, usted empieza a aplicar de hoy en adelante. ¿Dónde está mi mouse? No parece. ¿Ya? De hoy para en adelante aplica la norma contable 1. Siempre lo ha aplicado. Otra cosa que le estoy haciendo recuerdo lo que vamos a hacer hoy. ¿No? Entonces, miren, aquí. ¿No? Siempre nos hacían conocer en temas académicos, en principios y normas técnicas. ¿Se escucha mal o soy solo yo? A ver. Si se escucha así, entraré por mi celular más. De esa manera, tal vez de repente vamos a poder. Vamos a bajar el volumen y podemos entrar por este lado, ¿no? ¿Ya? Ya. ¿Sí? Recording in progress. Ya. No, no, no me deja.
A ver, estoy esperando que me habiliten. No, ya. Sí, lo que pasa es que hay eco por el tema de... Quería entrar por el micrófono de este lado para que se escuche, ¿ya? Están mensajeando de que no se escucha bien, ¿no? Entonces, eso es lo que... A ver, los administradores, si me puedo usar de mi celular el micrófono para que se escuche más. ¿Se puede? No se puede. Ahí voy a escribir. Ahí está, le estoy mandando. Todo queda en caso. Nada, ¿no? A ver, un momento, siempre avanzar. Ya, continuamos. Mientras me habiliten. Esperamos que me habiliten. Entonces, como les iba indicando, pues nosotros hacemos en principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para los estados financieros. Eso se llama eh, principios de contabilidad generalmente aceptados, normas mencionadas. Y otra norma importante para temas de estados financieros es el 11, ¿no? 11, estoy marcando aquí, ¿ya? Entonces, la información esencial requerida para una exposición de los estados financieros, ¿no? Estos dos me pueden ayudar para armar lo que hacemos bastante más sencillos para la gente, el hecho de que no actualice sus estados financieros y presenta eso. Pero para propósitos tributarios va a tener que actualizar con la ITV a fin de año. Y esos dos, porque uno se hace por ingresos y el otro por ingresos. Y esos dos comprobantes, alguien lo decía, ¿no? Lo va a tener que eliminar de su contabilidad. Solamente quiere saber cuánto hay en el débito, cuánto hay en la diferencia, cuánto es que tiene que cargar para la determinación del IVA, ¿no? Entonces, ese es el aspecto. ¿Ya? Ahora sí, Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. apago. Exacto, ahí. Listo. Ahora sí me pueden escuchar, ¿no? ¿Se escucha mejor? ¿Aló? ¿Se escucha Sí, mejor? Licen, se escucha mejor. Ya, listo. Ya hemos hecho el ajuste. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Nuestros estados financieros sí hemos preparado bajo estas tres normas, ¿no? Para los estados financieros. La norma contable 1, la 12. Solo que ahora no vamos a utilizar la 3 solamente para propósitos tributarios y la 1 seguimos aplicando, ¿ya? Y les voy a mostrar
más adelante cómo aplicaríamos eso, ¿no? Vamos pasando. Habían hecho estos ajustes de normas contables con la globalización y la convergencia de las... Miren, ¿por qué les muestro esto? Porque tienen que recordar la historia. Teníamos un decreto 21060 tenemos, ¿no? El del 29 de agosto de 1985, de las actualizaciones de los patrimonios de las empresas, ¿no? Todas las empresas públicas y privadas actualizarán el valor de los activos fijos existentes. Miren, eso en el año 1985. La diferencia entre los nuevos valores de activos fijos y las de valorización técnica y los valores contables netos anteriores registrados en la misma fecha de desvalorización constituyen el monto del incremento del valor. A partir de la gestión 1986, es obligatorio el ajuste de los estados financieros para reconocer el posible efecto de la inflación. ¿Pero con qué lo hacíamos? Dolarizados, con el tipo de cambio del dólar, ¿no? A este propósito, el ministro de Finanzas solicitaría la cooperación de los órganos profesionales pertinentes para la formulación de las correspondientes normas, las que deberán ser reglamentadas hasta el 30 de diciembre del 85. ¿Y quiénes fueron? Las FASP, ¿no? De Estados Unidos. Ya, eso por un lado. Nosotros, la norma contable 3, aprobado el 8, bueno, con la recomendación 8 por el CETANAC, ¿no? El 16 de diciembre de 1985. Bueno, esto, y cuando sale el 21060, la norma contable 3 entra y dice que debemos actualizar de acuerdo al tipo de cambio del dólar. Recomendación sancionada el 12 de febrero de 1986, la decisión número 6, que era el 26 de febrero de 1987, la norma contable 3, estados financieros a moneda constante, ajuste por inflación, el 16 de junio de 1990. ¿Aquí qué se decía? Mezclábamos todo, todas las actualizaciones monetarias, no monetarias, todo, en una misma bolsa, ¿no? Y lo que hacíamos era algo muy simple. En el patrimonio hemos manejado hasta el año 2007 una cuentita que se llamaba ajuste global del patrimonio y éramos únicos en el mundo, vamos a esa cuenta, porque todos aplicaban lo que ahora ustedes aprenden, ¿no? ¿Ya? Entonces, la ley 843, que fue de mayo de 1986, también viene de esa generación cuando estábamos americanizados, si queremos decirlo así. La Dirección General de Impuestos Internos, antes así se llamaba el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, ¿no? ¿Ya? El 21424 saca la renta presunta de empresas. Esta renta presunta de empresas no estaba bien aplicada, entonces se saca la ley 1606 del 22 de diciembre de 1994 y entra en vigencia lo que es el decreto 24050. Y aquí es donde cambia la historia, el reglamento del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Es decir, teníamos la ley 3 que hablaba de la renta presunta de empresas y lo manejamos esto con un decreto, con una ley 1606 que hace aparecer que se baja de 6% a 3% el impuesto. Y el impuesto, la renta presunta de empresas, cambiamos por algo que a los contadores nos interesa mucho, que nuestros estados financieros también deben ser para propósitos tributarios, ¿no? Y de esa manera aparece este 2451, el reglamento de impuestos sobre las utilidades de empresas. ¿Quiénes lo han hecho? Americanos, ¿no? Norma contable americana. No han hecho con las NICs, porque ahí ni le dábamos bola a esa situación, ¿no? Nosotros éramos más al estilo americano, le dábamos todo de allá.
Hoy la global está haciendo que muchos de estos aspectos se entremezclen porque, miren, nosotros tenemos la paseña en Bolivia, los Quilmes de Quilmes es la empresa Brahma, y de Brahma es Corona, y de Corona es Heineken. Eso quiere decir que los dueños al final de todo esto son los de Heineken, toda una corporación y con muchas empresas está pasando esto, ¿no? Así que en vano el Servicio de Impuestos Nacionales nos está diciendo de que nosotros vamos a seguir aplicando la actualización, porque no quiero modificar estos decretos, no quiero modificar estas normas, tengo miedo, es muy delicado o qué está pasando. Es muy simple, les digo que esto es muy simple. Solamente tienes que decir con un decreto, una ley, que vamos a manejar en Bolivia los que manejan los temas contables y el efecto tributario debería ser el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Pero no lo quieren decir. Quieren seguir manejando, no, para propósitos tributarios. Entonces, por esta razón que el Colegio de Auditores de Bolivia y el Consejo Técnico dicen, destributarizaremos. Enseñaremos otra vez a nuestra gente que tenemos que manejar la contabilidad y lo vemos como algo secundario al tributo que tenemos que cumplir bajo norma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa el 2007? Ese ajuste global del patrimonio ya desaparece, ya aparece ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales y el estado de resultados se ajusta así mismo. Y los demás rubros monetarios y no monetarios tienen que ver con ingresos y egresos del estado de resultados, se actualizan toditos. Y en el pasivo, en los rubros no monetarios, toditos se actualizan. Entonces, es bien simple. Pero esa simplicidad que hay, ¿cómo se refleja? Primero, en la norma contable 6, ¿esto sigue vigente? Sí, hay que hacerlo. Tenemos que seguir haciendo esto, no cambia nada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, si está en dólares nuestro, digamos, si yo hablo de, primero quiero hablar de mantenimiento de valor. Todo contrato, cuentas por cobrar, ya, o que tenga un dinero que está en otra moneda extranjera y que no lo estoy moviendo, que sigue mi contabilidad, no queda su valor adquisitivo, entonces lo estoy manteniendo a ese tipo de cambios de esa moneda. Y cada vez que va creciendo esto, yo voy a hacer un valor. No lo estoy comprando y vendiendo, solamente lo estoy manteniendo su valor en medida que va pasando el tiempo. Así de simple. En el tema del tipo de cambio, en diferencia de cambio, así como su nombre dice, cambio, ¿eso qué quiere decir? Que estoy haciendo venta de moneda extranjera, ¿no? Entonces, hay una variación en esa compra y venta de 10 puntos, 5 puntos, dependiendo de dónde haga el negocio. Entonces, esa variación, antes le poníamos ajuste por inflación y bajo esta norma actual modificada, nosotros ahora le colocamos diferencia de cambio. ¿Ya? Cada vez que haga. Aquí vienes, ¿no? Tenía moneda extranjera y ha habido una variación de tipo y hay una diferencia de cambio. ¿Ya? En el caso 2, moneda extranjera, aquí, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Y hay un mantenimiento de valor aquí, en la variación, diferencia de. La idea es no ver esta, sino quiero ver esta, ¿no? Con la norma contable 3, en resumida se los voy a decir rápidamente. ¿Por qué lo han hecho? La contabilidad tenía que proporcionar información cercana a la realidad de lo que pasaba con los negocios.
Entonces, como estaba distorsionado, estaba disparando hacia abajo en una deflación, entonces ya no era recomendable hacer más con ese indicador. Entonces, el IPC se ha utilizado porque eso iba subiendo, ¿no? Que la contabilidad tradicional no refleja cambios en el nivel general de precios, ¿no? ¿Ya? Que los ingresos y gastos expresados en moneda diferente no engranaban, ¿no? Que no se puede utilizar información contable expresada en valores heterogéneos. Dólar por aquí, euro por allá, mantenimiento de valor, UFBs por aquí, ¿no? Toda una locura. ¿Qué tenía esta norma contable? De contenido, el objeto, definiciones principales, criterios básicos, la exposición, base para el ajuste, ajuste por índices, límites de ajuste, los cocientes. Esta parte lo puedo utilizar, ¿no? Y le voy a poner ajuste por inflación de interés de bienes. ¿Qué le voy a poner? O le voy a poner resultado por exposición a la inflación, ¿no? Valores ajustados, consistencia del ajuste, vigencia del PSGA, contrapartidas del ajuste, secuencia para el ajuste, van a revelar, discontinuación y reposición de las expresiones de estados financieros, ahí les hablo del 12%, ¿no? Si llegaron. Pero no llegamos, siempre llegamos por ciento máximo, actualmente, ¿no? Vigencia de este pronunciamiento y homologación, ¿no? Habla de todos esos temas que ya les he comentado, habla de los rubros no monetarios, cuáles son, ¿no? Que conserva intrínseco, pero más fácil es decirlo así, ¿no? Yo voy a actualizar todo lo que es activos fijos, inventarios y cuentas de resultados y patrimonial. Suena mejor, ¿no? Criterios básicos de las expresión. Aquí, ¿no? Lo que les decía. Cuando la inflación en los últimos 12 meses sea superior al 12% más, calculada en base al IPC, confiable, dice, yo hago la expresión del ajuste por inflación y tendencia. Insulsamente, desde el 2008 hasta la fecha, estamos haciendo una expresión y hemos tenido que cumplir una norma tributaria, una ley tributaria, hemos ido por ese camino, ¿no? Un decreto tributario, ¿no? Y aquí dice el SATANAC debe pronunciarse y eso es lo que ha hecho ahora, ¿no? Ha corregido ese problema, 2020 ha suspendido, ha visto una caída, deflación, no puede haber, se suspende y lo suspendió, ¿no? Ajuste por índices, que sería el IPC, actualización por valores, bueno, no solo el IPC, aquí también menciona que puede ser otra vez moneda extranjera, o sea, a subir. Actualización de valores corrientes, ¿ya? Esto más que todo va por la NICS y valores corrientes ajustados. ¿Qué quiere decir? Ser una combinación de UFB o IPC y a la vez valores corrientes. Pero en este caso, en lo que estamos viendo ahora, ni el primero ni el tercero, solo habría el segundo, ¿no? Y ahí menciona eso, ¿no? Mediante valores corrientes. ¿Y cómo se hace? Los activos fijos de valoración técnica, los inventarios, valores de disposición, también se puede ajustar. En la norma contable uno menciona sobre el valor neto realizable, eso lo puede aplicar, eso también. Y esta norma, ¿no? Que dice moneda constante. Los rubros no monetarios pueden ser expresados mediante combinación de ajuste de índices y valores corrientes. Eso es lo que les decía, ¿no? Corrientes ajustados, ¿no? Quiero llegar a una parte. Explicar esto va a ser insulso porque ya no tiene sentido esta parte. Aquí quiero quedar. ¿Ya? ¿Qué estaba? Y ahora no voy a ajustar, pero con propósitos tributarios sí lo voy a ajustar. Ese es el dilema, ¿no? Vamos a hablar aquí dice, si es del rubro monetario, no monetario, se ajusta
Y la base de esa expresión, ¿cuál sería?